San Juan Bosco, más conocido como Don Bosco, fue el fundador de los salesianos y es patrono de los maestros católicos, de los editores de libros, de los magos e ilusionistas y de los jóvenes en general. Su festividad se celebra el 31 de enero. San Juan Bosco nació en 1815, cerca de Turín, en Italia, en una familia de campesinos muy pobres. Su padre murió cuando Juan tenía apenas 2 años de edad, por lo que el niño quedó a cargo de su madre, Margarita Oquiena. A los 16 años ingresó con mucho esfuerzo en el seminario menor. Como no tenía dinero para comprar lo necesario para los estudios, los vecinos le ayudaron con una colecta. Después pudo viajar a Turín para estudiar en el seminario mayor. Cuando se ordenó sacerdote, fue designado capellán auxiliar en una casa de refugio para muchachas pobres, fundada por una mujer muy rica, la marquesa di Barolo. Como los domingos le quedaba mucho tiempo libre, Don Bosco organizó una especie de escuelita para niños de la calle. Desde muy joven, Don Bosco aprendió trucos de ilusionismo con los que entretenía a los niños, y por eso es patrono de los magos. Pasado algún tiempo, la marquesa di Barolo le prohibió a Don Bosco que siguiera llevando a los niños a su propiedad, pues eran muy revoltosos, hacían mucho ruido, destrozaban las flores del jardín y rompían los vidrios. Entonces Don Bosco, que no podía dejar que los niños volvieran a las calles, anduvo un tiempo buscando un sitio para reunirlos, hasta que por fin pudo alquilar un viejo granero abandonado. La marquesa lo puso a elegir: o continuaba en el refugio de muchachas pobres o se iba con sus muchachos revoltosos. Don Bosco eligió la segunda opción, puesto que al menos las muchachas ya tenían un lugar seguro donde vivir, mientras que los niños irían directo a la calle. Comenzó entonces a organizar el refugio para niños, al que llamó oratorio, y abrió una escuela nocturna. Después de un tiempo pudo ampliar el oratorio y les pudo ofrecer alojamiento permanente a los niños que no tenían dónde dormir. En todo esto, Don Bosco era ayudado por su madre, a la que los niños llamaban Mamá Margarita. Fue tan abnegada y cariñosa la madre de Don Bosco con los niños que a Mamá Margarita se la considera cofundadora de los salesianos. Además, siempre estuvo al lado de su hijo, con quien compartió las más duras pruebas e incluso la miseria. Don Bosco se dio cuenta de que muchos niños tenían talentos y habilidades para diversas artes y oficios. Entonces se le ocurrió crear talleres donde pudiesen aprender oficios útiles para la vida. En 1853 fundó los 2 primeros talleres, uno de zapatería y otro de sastrería. Después, con mucho esfuerzo, construyó su primera iglesia, que consagró a San Francisco de Sales. Muchas gentes ricas de Turín comenzaron a donarle dinero a Don Bosco, al ver los buenos frutos que daba su trabajo y lo buen administrador que era. Así pudo construir el primer oratorio propiamente dicho. Don Bosco no necesitaba imponer castigos físicos a sus alumnos, puesto que sabía persuadir y enseñar con inteligencia, con alegría y con amor. Afirmaba que los niños necesitaban sentirse amados. Esto escandalizaba a otros maestros, pues en aquel tiempo se creía que el castigo físico era parte fundamental de la educación. Por eso, al principio, muchos sacerdotes que colaboraban con él no duraban mucho tiempo, se cansaban y se iban. No entendían el método de enseñanza de Don Bosco y les costaba lidiar con los niños de la calle, que por lo general eran revoltosos y en ocasiones viciosos. Entonces Don Bosco decidió encargarse también de la formación de sus propios sacerdotes. Logró reunir a unos pocos, con los que formó un grupo al que llamó Salesianos, puesto que querían seguir el ejemplo del gran San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad. En 1854 llegó al oratorio un inocente niño llamado Domingo Savio. Este niño aprovecharía también las enseñanzas de Don Bosco, que llegaría a la santidad, luego de su brevísimo paso por esta tierra.
Para 1856, el oratorio salesiano tenía ya 150 muchachos internos, 500 externos y 10 sacerdotes. Impartía 4 clases de latín y primeras letras y 4 talleres técnicos, y tenía una imprenta para imprimir sus propios libritos de enseñanza. En 1859 eran ya 22 sacerdotes, y don Bosco decidió organizar formalmente la congregación. Presentó las reglas y constituciones a su santidad Pío IX, y el Papa dio su aprobación. Después, don Bosco se ocupó de la educación de las niñas pobres. Para esto le sirvió la experiencia que había tenido con los sacerdotes salesianos, y en 1872 puso a cargo a la hermana María Mazzarello para la fundación de las Hijas de María Auxiliadora, conocidas como las Hermanas Salesianas. En 1868, don Bosco amplió la primera iglesia que había construido, pues se había quedado pequeña, y después pudo construir 2 basílicas, una consagrada a San Juan Evangelista y la otra a María Auxiliadora. Como mucha gente se quedaba impresionada por la buena administración y los buenos frutos de don Bosco, él siempre decía que todo lo había hecho María Auxiliadora, que sin ella él no hubiera podido hacer nada. La congregación salesiana creció rápidamente. Los jóvenes salían de los oratorios con muy buena formación moral y dominando oficios útiles como la impresión y encuadernación de libros, la agricultura y la música, entre otras muchas actividades. Don Bosco se esforzó también porque una parte de sus sacerdotes y monjas se dedicaran a las misiones. Incluso se llegaron a fundar hospitales a cargo de la Sociedad Salesiana. El Papa León XIII le encargó a don Bosco la construcción de una iglesia consagrada al Sagrado Corazón de Jesús en Roma. Don Bosco viajó a Francia, donde nació esta devoción, para obtener allí los recursos, y en poco tiempo regresó a Roma con el dinero para la construcción de esa hermosa iglesia, en la que él mismo celebró la misa de consagración. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888. Los médicos le habían advertido que su cuerpo se había debilitado por el exceso de trabajo y que el único remedio posible era el descanso, pero don Bosco siempre se negó a descansar. Sus últimas palabras fueron: «Propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora, y veréis lo que son milagros. Ayudad mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente más necesitada, y conseguiréis enormes bendiciones y ayudas de Dios. Os espero en el paraíso». A su funeral asistieron 40.000 personas, porque toda la ciudad de Turín abarrotó las calles durante 3 días seguidos. Oración. Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajasteis por la salvación de las almas. Sed nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayudadnos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enseñadnos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, y obtenednos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos junto a vos en el cielo. Amén.